Bueno, antes de iniciar esta reunión, sabemos que obviamente no podemos hacer ninguna actividad sin antes pues ponernos en las manos de nuestro Padre amoroso y misericordioso, ¿verdad? Entonces ahí donde ustedes están, yo les pido que por favor interrumpan un momentito lo que estén haciendo, ¿verdad? Y vamos a orar para que Dios tome el control de esta actividad y que sea Él el que nos hable por medio de nuestro invitado. 430 minutos. Entonces, vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta tarde, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu generosidad, porque sabemos que tú siempre te muestras como un Dios y como un Padre amoroso que está al pendiente, Señor, de las necesidades de nosotros, tus hijos. Gracias por este día tan bendecido que nos has regalado y porque hoy nos das el privilegio de podernos reunir a través de la tecnología, Señor, y así poder escuchar tu palabra. Hoy queremos reconocer, Señor, que necesitamos de ti, que nuestro corazón está sediento de ti. Y por eso, Señor, en esta hora queremos poner nuestra vida delante de tu presencia, entregarte nuestro corazón y pedirte que hoy por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos des la gracia que necesitamos para poder, Señor, tener un corazón dispuesto y así dejar que tu palabra actúe, Señor, en nuestra vida y dé los frutos que tú esperas de nosotros. Hoy queremos encomendar la vida de Oscar, Señor, y ponerla en tus manos para que tú nos permitas, Señor, hoy que a través de lo que vamos a escuchar por medio de él, sea tu palabra la que fluya, Señor, que hoy lo que brote de su corazón sea todo lo que viene directamente, Señor, desde el tuyo. En tus manos ponemos su vida, Señor, y te pedimos que el Espíritu Santo se manifieste también a través de él. Y desde ya te damos gracias por ese tiempo que él ha dedicado, Señor, para hablar de tus cosas. Te pedimos que lo bendigas abundantemente. Ponemos en tus manos también a su familia, a su ministerio, Señor, y todo lo que tú les has entregado. Y desde ya, Señor, confiamos en que por tu misericordia esta va a ser, Señor, una tarde de bendición. Todo esto, Señor, hoy lo pedimos en el nombre de Jesús, por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Amén. Amén. Bueno, como ya les comentábamos, hoy tenemos un tema bastante interesante que básicamente se trata de que Dios permite la prueba para ir forjando nuestro carácter, ¿verdad? Y hoy tenemos un invitado muy especial, a Oscar Roldán. Él es también servidor de la palabra, ¿verdad? Él también predica en muchísimas comunidades y vamos a tener el privilegio de que nos comparta su testimonio. Así es que te dejamos el tiempo, Oscar, bienvenido y muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. A ustedes muchas gracias, que Dios bendiga sus vidas. Solo antes de empezar, como todos o la mayoría o por los que estamos aquí en Guate, sabemos, ha sido de lluvia 2 semanas y el internet a veces me ha estado teniendo problemas. Entonces, si tengo algún problema o algo, ustedes me tratan de avisar de alguna forma, ¿sí? ¿Les parece? Okay. Sí. Ok, perfecto. La verdad es que el tema que propusieron para hoy, Dios permite las pruebas para formar nuestro carácter. Sin duda alguna es un tema que me ha permitido el Señor vivirlo a lo largo de mi vida. La palabra dice que todo obra para bien de aquellos que le aman, y sin duda alguna cada prueba, dice la epístola de Santiago, que cada prueba son bendiciones de Dios. Y sin duda alguna el Señor me ha bendecido mucho. Y hoy, francamente, podría casi que sacarles un menú de qué testimonio quieren, ¿verdad? Pero les voy a compartir mi antes de conocer al Señor, porque debo de reconocer que entre ese parteaguas de antes de conocer al Señor, tengo una historia de vida de cómo llegué ahí, que es lo que hoy les voy a compartir.
pero cabe decir que después de haberme enamorado del Señor, han pasado cosas en mi vida también, crisis, pruebas, vicisitudes, que sin duda alguna me han ido formando en mi carácter, me han ido formando como papá, como esposo, como siervo de la palabra. Entonces, pero hoy me voy a centrar, como solo tengo media hora, me voy a centrar en cómo el Señor me permitió conocerlo, enamorarme de él y por lo que tuve que pasar para llegar hasta ahí. Para eso, pues quiero, si me lo permiten, regresar al cassette de mi vida, 40 años ya. Yo soy originario de un lugar que se llama El Jícaro, en el departamento del Progreso, allá en el oriente del país. Mi abuelo era el típico hombre de oriente, ¿verdad? Sombrero, pistola en la cintura y mal carácter. Ese era mi abuelo, un hombre muy bueno, con muchas virtudes, pero con carácter muy duro. La forma que mi abuelo utilizaba para corregir a mi papá y a mis tías era pegándoles. Esa fue la escuela que tuvo mi papá y cuando mi papá decidió formar su hogar, esa fue la metodología que usó para corregirnos a nosotros, pegándonos. Yo tengo dos hermanas, una hermana más grande y una más pequeña, soy el de en medio. Por alguna razón de los tres, al que más le pegaban era a mí. Saber por qué. Vamos a decir que hacía méritos para que me dieran, la verdad. Muy inquieto, muy travieso, y entonces me daban como que era alimento 3 veces al día, ¿verdad? Me vivían dando muy seguido. Y como a todo el mundo, a mí no me gustaba que me pegaran. La lógica indica que si a mí no me gusta que me peguen, dejo de hacer lo que hago para que me dejen de pegar. Yo creo que no tenía lógica, porque en vez de dejar de hacer lo que hacía para que me dejaran de pegar, lo que hice fue que empecé a mentirles a mis papás. Y yo frente a mis papás era uno y atrás de ellos era otro completamente diferente. Esa era mi realidad, así era yo. Y resulta que lo que hice fue que me apropié de un pecado, la mentira. Y el pecado tiene pues muchas características, no les voy a hablar sobre eso, pero el pecado tiene muchas características y una de las características del pecado es que es como un imán que va creciendo y va creciendo, va jalando más pecados y así pasó conmigo, porque mientras yo era pequeño, pues las mentiras eran pequeñas, los problemas eran pequeños, las mentiritas eran piadosas, ¿verdad? Y esa Sí. era mi vida, pero conforme yo fui creciendo, los pecados fueron creciendo conmigo, los problemas fueron creciendo conmigo, las mentiras fueron creciendo conmigo y además la ranura por la que entró el enemigo fue por la mentirita piadosa, fue la ranura, pero esto trajo muchos más problemas. Yo llego a la preadolescencia y, y tomo una de las decisiones más erróneas, voy a decir, de mi vida. He cometido muchas, pero creo que a los 13 años cometí una de las peores y fue que con simples 13 años tomé la decisión de empezar a llevar una vida sexual activa. Y entonces ahora mi vida ya no era una vida de pecado, solo de mentiritas. Ahora mi vida era como dice Génesis, caos y confusión. Así era mi vida. Porque todo lo que conlleva esos pecados, ¿verdad? Ya mentira, ahora era de sexo desordenado, lujuria, pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Mi vida se convirtió en un verdadero desorden. Seguí llevando esa vida de desorden por mucho tiempo y llego a los 15 años y a esa edad pues ya le había agregado fiesta, alcohol, etcétera, etcétera. Y a los 15 años, como para ponerle la guinda al pastel, me empecé a sentir un muchacho incomprendido. Y me empecé a sentir un muchacho incomprendido porque yo, digamos, en el colegio donde yo estudiaba, yo veía que mis amigos, por ejemplo, mis amigos, ellos tenían carro, para salir no pedían permiso, los que mucho hacían avisaban, y yo era todo lo contrario. Primero, pues tenía carro porque mis papás no podían darme. Segundo, yo había reglas en mi casa y para salir, pues había que pedir permiso. Y tercero, no me daban permisos. Entonces yo decía a mis papás que pura lata son, ellos no me quieren, como ellos ya gozaron su juventud, no quieren que yo goce la mía.
En fin, me empecé a sentir así, un muchacho incomprendido, equivocadamente, pero así lo veía yo. Eh, y en abril del año 95, con 15 años de edad, un sábado en la noche, mientras mis papás iban para una fiesta, yo estaba afuera con un amigo que a mi papá no le gustaba y mi papá me dice, mira, te entras. Y como yo era bien desobediente, no me entré, me quedé en la calle, el tiempo se me pasó. Mis papás no regresaron de la fiesta, yo no había regresado a la casa. Imagínense, mis papás llegaron, no sé, 1 o 2 de la mañana y el nene de 15 años que tenía que estar durmiendo en la cama, pues no estaba. Por supuesto, se quisieron morir, ¿verdad? No sabían qué hacer, si salirme a buscar o no, si sí, a dónde ir a buscar, muy preocupados y en medio de aquella angustia, sin saber qué hacer, aparezco yo de lo más campante. Y es entonces cuando mi papá, el enemigo, no mi papá, el enemigo, obra en nuestra vida, o nosotros dejamos que él haga una obra en nuestra vida, porque aquel día mi papá eh, permitió que aquella preocupación se convirtiera en ira. Eh, Mi papá ese día era mire, y es que ya le conté que me daban cincho, pero ese día mi papá no era mi papá, era un hombre irreconocible, un hombre que antes de ese día nunca lo había visto y después de ese día, gracias a Dios, nunca más lo volví a ver. Fue una madrugada terrible. Mi papá estaba fuera de sí y al contrario de las otras veces que agarraba el cincho y me cinchaseaba, esa vez no. Esa vez pasó algo diferente. Y es que esa vez mi papá me golpeó, pero me golpeó con sus palabras. Y esas a veces duelen más. Tal vez la cinchaseada yo me la tenía ganada, pues eso yo, ¿verdad? No hay discusión de eso. Y, y creo que tal vez hubiera sido mejor que me hubiera dado la cinchaseada que me había ganado, pero como no era él, ese día mi papá me dijo cosas muy fuertes, muy fuertes. Esa madrugada fue una madrugada verdaderamente terrible, muy, muy difícil. El domingo decidimos hacernos la ley del hielo y resulta que en medio de aquel silencio, el enemigo empieza a susurrar a mi oído. Y usted sabe algo, ese no es el problema más grande, o no fue el problema más grande. El problema más grande no es que el enemigo me haya susurrado al oído, porque eso es una realidad con la que nosotros tenemos que aprender a vivir. El enemigo todo el tiempo va a estar tratando de hacer que usted caiga, todo el tiempo estará intentando engañarlo, susurrándole al oído mentiras. El problema más grande no fue entonces que él me haya dicho mentiras, sino el problema más grande fue que se las creí. Y es que el enemigo empezó a decir, mira tu vida, ¿para qué seguir viviendo así? ¿Qué sentido tiene? Mira cómo estás sufriendo. Mira, tus papás no te quieren. ¿Por qué no terminas con todo y te quitas la vida? Y yo creí esa mentira. Ese domingo, en la noche, mientras mis papás estaban cenando, en mi casa siempre hubo arma. Yo sabía dónde mi papá escondía la pistola y esa noche, y mientras ellos estaban cenando, yo me fui a donde estaba escondida la pistola, tomé la pistola, me fui al baño, me tomé el trabajo de dejar la puerta sin llave para que ellos no tuvieran problemas para entrar y encontrar el cuerpo. Y le digo estos detalles para que usted me entienda que de verdad era un plan orquestado por Satanás. Eh, Ese día me senté a un lado del lavamanos, me puse el revólver en el pecho y me pegué un tiro. Satanás jaló el gatillo. Y vea que cuando yo comparto mi testimonio, siempre digo, hago énfasis, mucho énfasis en esta parte, Satanás jaló el gatillo, y es que fue exactamente lo que sucedió. Satanás jaló el gatillo. Y lo digo con tanta certeza porque a pesar de que fue una situación que pasó ya hace 25 años, yo la tengo tan presente como si hubiera sido ayer. Es decir, yo tengo imágenes en mi cabeza de ese día que los recuerdo a la perfección. Y yo estoy 100% seguro que no jalé yo el gatillo, pero yo hice algo peor. Y fue que con mis decisiones, yo, decisiones libres, porque
el Señor nos da la libertad de tomar nuestras propias decisiones, yo decidí abrirle las puertas al enemigo con la vida de pecado que llevaba. Y la palabra de Dios dice que el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir. Y eso era lo que estaba intentando hacer conmigo, no solo conmigo, sino con cada miembro de mi familia, porque aquel día el primero que entró al baño fue mi papá. Esa es una escena que yo no olvido. Mi papá entró al baño y se le desfiguró su cara por completo. Hoy que hemos escuchado a mi papá compartir su testimonio, él cuenta cómo ese día, cuando vio aquella imagen, su primera reacción fue tomar el arma y quitarse la vida a él. Y por eso es que le digo que de verdad el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir, y ha venido a matar, a robar y a destruir a todos. Y eso es lo que estoy intentando hacer con mi familia. Mi papá no lo hizo por una simple razón, y es que vio que yo estaba vivo, y entonces en vez de tomar esa determinación, lo que hizo fue que se tiró a abrazarme, a pedirme perdón por una culpa que no tenía. Eh, Eso fue muy, muy, muy duro. Se imagina usted una escena como esa, debe ser terrible para cualquiera, pero se imagina usted para una mamá. Para una mamá debe ser eso una locura, debe ser terrible. Imagínese usted un hijo moribundo, un arma, sangre por todos lados, un papá enloquecido. De verdad era una escena terrible, como de película de miedo. Eh, y aquel día, sin duda alguna, con una fuerza que solo el Espíritu Santo le pudo haber dado, quien empezó a tomar decisiones coherentes fue mi mamá. Mi mamá llegó, vio la escena, y con una templanza impresionante dijo, miren, está vivo, vámonos al hospital, todavía podemos hacer algo. Mi papá es entonces cuando reacciona y dice, bueno, vámonos al hospital, todavía podemos hacer algo. Me carga, baja las gradas, llegamos al carro, y yo aquí siempre, siempre, siempre hago una pausa, porque aquí hay algo importante que me gusta compartir, y es que en la vida hay una regla básica, una regla que nos guste o no nos guste, funciona, y es que en la vida todas las decisiones tienen una consecuencia. Si yo tomo decisiones de bendición, pues obtengo consecuencias de bendición. Si tomo decisiones de maldición, obtengo consecuencias de maldición. Y qué bueno fuera que las decisiones que tomo yo, las consecuencias las pagara solo yo. Eso fuera maravilloso. Pero en la vida no funciona así. En la vida las decisiones que tomo yo, las consecuencias no las pago solo yo, sino las pagan, irónicamente, las pagan también mis seres queridos, los que están más cerca de uno. Ellos son pagaderos de nuestras consecuencias. Y entonces por eso cuando nosotros tomamos decisiones no podemos ser tan egoístas de tomar decisiones pensando solo en uno, porque no me van a afectar solo a mí, les van a afectar a mis seres amados también. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque aquel día mi papá, por haberme cargado y haber hecho ese esfuerzo, haberme cargado, haber bajado las gradas y todo este asunto, eso generó 3 hernias en su espalda. 3 hernias que hoy, después de 25 años, mi papá sigue padeciendo de los dolores que le generan estas hernias. Ha tenido episodios a lo largo de estos 20 años terribles, al punto de llegar un día y que lo llamé y le digo, mire, ¿cómo está? Y me dice, mira, el dolor es tan intenso que he perdido las ganas de vivir. Y yo escuchar a mi papá decir eso fue muy doloroso porque era una consecuencia de una decisión que no tomó él, de una decisión que tomé yo, una mala decisión que tomé yo, y durante 25 años esa ha sido una de las consecuencias que él ha tenido que pagar. Y entonces es muy egoísta tomar decisiones pensando solo en uno. Y ese día me subieron al carro, mi papá manejando, yo en el sillón de atrás acostado en las piernas de mi mamá con la mano en la herida, eh, orando, llorando y orando. Y fue un trayecto en el que pasaron cosas importantes en mi vida, porque si bien es cierto, fue un trayecto muy corto, y muy corto no porque la distancia fuera corta, sino porque mi papá iba verdaderamente enloquecido. En ese viaje no hubo altos, no hubo semáforos, era una locura. Pero fueron 10, 15 minutos que marcaron mi vida, y la marcaron porque Dios ese día me dio muchos regalos, evidentemente, empezando por el milagro de la vida,
pero entre todos los regalos que ese día me dio, me lo dio en esos 15 minutos. Y es que resulta que cuando uno, yo no sé si usted ha visto no sé, en algún documental o tal vez alguno ha vivido la experiencia, pero cuando se está tan cerca de la muerte, de verdad que hay una película de la vida que pasa en la mente de uno. Yo ese día viví una experiencia muy, muy, muy linda porque yo viví esa experiencia de ver pasar mi vida en un segundo, pero digo que fue una linda experiencia porque yo la viví con una diferencia. Y es que resulta que yo en mi vida, como ya se lo dije, yo tomé la decisión de abrir las puertas al enemigo. El enemigo hacía conmigo lo que se le daba la gana. El enemigo a mí me permitía ver lo que él quería que yo viera. Es decir, yo veía, por ejemplo, yo solo veía que mis papás no me querían porque me pegaban, pero no veía el montón de amor que sí me daban. Yo solo veía que mis papás no me daban permisos, pero no veía el montón de permisos que sí me daban. Es decir, yo veía la parte mala, la parte negativa, la veía en mi vida. Y en ese trayecto el Señor me permite ver mi vida tal cual era, real, a través de los ojos de Él. Entonces veo lo valiosa que era mi vida, veo lo mucho que mis papás me daban, lo mucho que mis papás me amaban. Y entonces resulta que Dios me regala mi película, pero mi película real, a través de sus ojos. En ese trayecto me empezó a dar un sueño profundo, un sueño, mire, de aquellos sueños que se le cierran los párpados a uno, ¿verdad? Ustedes. Y yo le rogaba a mi mamá que no me dejara dormir, porque yo sabía que si me dormía podía que no despertara. Y yo no me quería morir. Alguno dirá, está loco, pues, o sea, se pega un tiro y no se quiere morir, como que de qué está hablando, pues. Pero fíjense ustedes que lo que pasa es que ese es un efecto que causa el abrir las puertas a Satanás. Uno no sabe qué quiere. Uno no sabe si quiere estar alegre, si quiere estar triste, si quiere estar vivo, si quiere estar muerto. Uno no sabe, no tiene sus ideas claras. Y yo cuando estaba lleno de vida quería estar muerto. Y en ese momento que estaba tan cerca de la muerte, quería estar vivo. Entonces, es un efecto que causa el abrir las puertas a Satanás. Ese día, pues, llegamos al hospital, a la emergencia, me suben a una camilla, el médico dice que hay que sacarme una placa, una radiografía del tórax para saber qué daño había causado la bala, si se podía hacer algo o no, y si sí, qué hacer. Y es entonces cuando me llevan en la camilla, mis papás ahí conmigo, me llevan al laboratorio. En la puerta del laboratorio les dicen a mis papás, miren, ustedes aquí ya no pueden seguir. Y mis papás se quedan en la puerta, aquella puerta se cierra atrás de nosotros y me llevan a un cuarto donde estaba el cuarto para sacar las radiografías. El muchacho me deja ahí y se va y me quedo yo ahí, en ese cuarto frío, oscuro y solo, solo según yo. Y le digo solo según yo porque ahora he entendido que nunca estuve solo, que el Señor siempre estuvo conmigo, que Dios nunca me abandonó, nunca. El Señor siempre estuvo ahí a mi lado, que el que no podía verlo era yo, o el que no quería verlo, ese era yo. Esa, esa, esa era mi verdad, esa era mi realidad. Y entonces me sacan una de las placas del tórax y sabe algo. Yo después me enteré que mis papás aquel día, en esa puerta del laboratorio donde les dijeron que no podían pasar, mis papás se postraron a clamar por mi vida, por primera vez. Y es que de verdad a veces nosotros no hemos comprendido que el clamor hacia Dios no hay que llegar a ese punto solo cuando se está en crisis. Mis papás clamaron por mi vida por primera vez a mis 15 años y con un hijo moribundo, pues. Y no hemos comprendido pues nosotros los papás debemos de orar por nuestros hijos y clamar por ellos todos los días. O viceversa, nosotros los hijos tenemos que clamar por nuestros papás todos los días. Entonces, eh, eh, una de las cosas que aprendimos o una lección que aprendimos con todo esto fue la cercanía que hay que tener con Dios, porque usted sabe algo, nosotros éramos una familia que todos los domingos íbamos a misa, todos los domingos sin falta. Éramos una familia que los sacramentos al día,
al día, bautizo, primera comunión, confirma, todo al día. Pero había un problema, y el problema era que éramos católicos por tradición, más no por convicción. Y ahí estaba el problema. Porque el domingo nos acordábamos que había que ir a misa, pero no sabíamos ni a qué íbamos, pues. Es decir, seguro íbamos porque la abuelita así nos dijo que hacía así, que había que ir los domingos y así íbamos, pues, pero no teníamos ni idea la importancia, no teníamos ni idea que era el culmen de nuestra fe, no teníamos ni idea que íbamos, pues, o sea, nos parábamos porque todos se paraban, nos sentábamos cuando todos se sentaban y nos hincábamos cuando todos se hincaban. Y los de adelante se confundían, nos confundíamos nosotros también seguramente, porque no teníamos ni idea que íbamos. Por eso, o sea, del domingo nos acordábamos de un Jesús, pero entre semanas se nos olvidaba que existía un Jesús vivo, real, verdadero. Éramos católicos dominicales, pues. Y entonces ahí es donde se perdió el sentido. Esta experiencia nos permitió entender el verdadero sentido de nuestra fe. A raíz de que ese día, después de haberme hecho los exámenes, el médico salió y dijo, miren, ya tengo los resultados. Y pasó algo extraño, pasó algo raro. Y es que la bala, dice, entró, topó en una costilla y se desvió hacia afuera. Y tiene una salida bajo el brazo. Se desvió 90 grados la bala. Pero eso no era lo más raro para él. Él dice, lo más extraño es que la costilla no tiene nada. Ni siquiera se astilló, está limpia. Y si alguno ahí sabe un poquito de armas, el arma que utilicé ese día fue un revólver calibre 38. La bala es muy grande. Mi mamá, hoy por hoy, todavía dentro de su Biblia, carga una bolsita donde guarda esa bala. Y es una bala muy grande, muy grande. Esa bala me hubiera destrozado la costilla, me la hubiera destrozado por completo. Pero hoy nosotros hemos entendido que no fue la costilla la que dio la bala, fue la mano de Dios. Y fue la mano de Dios porque Él tenía un propósito de bendición para la vida de mi familia, para mi vida y la vida de mi familia. En ese momento, como le decía al principio, hubo un parteaguas. En ese momento hubo un antes de Cristo y un después de Cristo en la vida de mi familia. Y aquí hago mucho énfasis en esto, en la vida de mi familia, porque en este momento realmente pasó algo en la vida de mis papás. Mi mamá buscó un grupo de oración, mi papá igual, empezaron a llevar una vida activa como cristianos, como católicos, y, pero a veces somos muy testarudos. Bueno, yo pues, muy testarudos porque yo vi un milagro tangible de Dios en mi vida, vi cómo el Señor me rescató de las garras de la muerte y resulta que empecé a llevar una relación con Dios light. Empecé a ver una relación con Dios, yo siempre la comparo, una relación como aquellas parejas que se unen pero no se casan, igual. ¿Por qué? Porque yo sabía que ahí estaba Dios, yo decía que lo quería, pero no había adquirido un compromiso real con el Señor. Y con el Señor se adquieren compromisos reales. Con el Señor se está o no se está. Al Señor se le dice sí o se le dice no. La palabra de Dios dice frío o caliente, porque los tibios los vomitaré de mi boca. Y yo quería ser tibio. Yo quería hacerle buena cara a Dios, sí, pero quería seguirle haciendo buena cara al pecado. Y eso no se puede. Eso no se puede. Entonces resulta que sigo llevando una vida de desorden, como dice el padre Hugo Estrada, no podemos encender, hay algunos que quieren encenderle una velita al Señor, pero una al enemigo, por aquello las dudas, dice el padre Hugo. Así quería estar yo, ¿verdad? Pues, encendiéndole una velita al Señor y una al enemigo, ¿verdad? Para quedar empatado. Y eso no se puede, pues, ¿verdad? No podemos adorar a dos dioses, pues. Y entonces resulta que sigo llevando una vida de pecado, una vida de sexo desordenado, una vida de lujuria, una vida de fiesta, una vida de desorden. Y solo, perdón, habíamos quedado que terminaba a las y media o a las menos cuarto. A las menos cuarto. Ah, ok. Como nos dijiste que, O sea, perdón, a las menos cuarto, como dijiste que ahora te tenías que retirar por lo de la prédica, ¿verdad?
perfecto. Pero todavía tenés Eh, unos minutos, entonces Oye, no hay pena. me voy a apurar. Entonces les decía que llevo una vida de pecado. Yo la verdad es que con mucha vergüenza, debo decirlo, pero le quité por completo el valor a las mujeres. O sea, veía a las mujeres como objetos sexuales prácticamente. Eh, Conocí a una jovencita, como con toda mi única intención era la misma, ¿verdad? Pero después de un tiempo me salió el tiro por la culata, porque me enamoré. Empezamos a llevar una relación, pero después de un tiempo me volvió a salir el tiro por la culata, porque resultó embarazada. Y entonces vivíamos en la misma colonia y yo le digo, mira, yo le he hecho mucho daño a mis papás. Bueno, sí, pero no lo pensé antes, ¿verdad? Entonces resulta que yo no, o sea, les doy esta noticia y los voy a matar, pues. Entonces, pero no lo pensé antes. Entonces le digo, mira, no, no les voy a decir, pero hay un problema. Si tú seguís viviendo aquí, vivimos a 4 cuadras, pues. Si tú seguís viviendo aquí, ellos se van a enterar, le digo. Entonces, te vas a tener que ir. Mire qué vergüenza, de verdad. O sea, si usted pensó, ay, qué sinvergüenza, tiene toda la razón. De verdad que sí. Y si usted pensó, uy, desgraciado, también tiene toda la razón. O sea, me merecía eso y más. Pero usted sabe que ese es un efecto que también causa el abrir las puertas a Satanás. Uno se vuelve un sinvergüenza y el último en darse cuenta es uno. Y esa era mi realidad. O sea, yo ahora que comparto mi testimonio y cuento eso, yo digo, ¿cómo pude ser tan desgraciado? ¿Mm? Porque de verdad era un verdadero desgraciado. Eh, yo hice cosas terribles, de verdad terribles. Ella y su mamá, un tiempo atrás habían, por otras circunstancias, habían empezado a valorar el irse a vivir a otro lado. Esa fue la gota que derramó el vaso y se fueron. Y entonces yo empecé a llevar una doble vida. Yo salía de mi casa a las 7 de la mañana a la universidad, de la universidad a la casa de ella, de la casa de ella al trabajo, pues porque sí había que trabajar. Entre que era un desgraciado y un sinvergüenza, tenía así una pizca de responsabilidad y no salí huyendo. Decidí hacerme responsable y había que trabajar, pues porque había un parto que había que pagar, leche que comprar, pañales que comprar, etcétera, etcétera. Y entonces me iba al trabajo, salía a las 10 de la noche y todavía me iba a la casa de ella y a las 11, 12 de la noche regresaba a mi casa. Esa era mi vida. Por mucho tiempo llevé mi vida así. Así no hay cuerpo que aguante, por supuesto, y seguí teniendo mis ideas geniales y fabulosas. Y entonces me salí de la universidad sin decirle nada a mis papás. Entonces yo salía a las 7 de la mañana de mi casa, me iba a la casa de ella, de la casa de ella al trabajo, el trabajo a la casa de ella y a las 11, 12 de la noche a mi casa. Por mucho tiempo más, mucho tiempo más. El catecismo de la Iglesia Católica dice que en el numeral 365 que nosotros en esencia somos cuerpo y alma. Si el cuerpo se cansa, el alma también. Y entonces resulta que el alma de mi esposa se cansó, pues. Se cansó y hubo el día en el que me dijo, mira, no más. O resolves esta situación o te olvidas de nosotros. Y de verdad hasta mucho aguantó, porque yo hacía cosas muy, muy, muy malas, digamos. Es decir, yo la ocultaba, la escondía, porque como estaba embarazada, entonces no salíamos. Y si había que salir, era a hacer compras, digamos, al supermercado, se tenían que hacer rápido, ella adelante y yo atrás. Terrible, terrible, terrible. Y claro, ya se cansó, me puso ese ultimátum y yo esa noche llorando en mi cuarto, mis papás escucharon y me llegaron a preguntar qué pasaba. eh, Imagínese usted llegar con un papá, decirle, papá, mi novia está embarazada, debe de ser muy complicado. Y digo, debe de ser muy complicado porque a mí no me tocó llegar a decir eso. A mí me tocó llegar a decir, papá, ya soy papá. Entonces fue un poco más difícil. Si hoy el Señor viniera y me dijera, mira, te voy a dar la oportunidad de regresar el cassette de tu vida eh, a un momento preciso para que borres una frase que has dicho. Yo borraba la que dije esa noche. Porque ese día cuando mis papás me llegaron a cuestionar, a preguntar qué pasaba, yo fui a mi billetera, tomé una foto de ellos y le dije, mire, este es mi problema.
sin darme cuenta que ese no era un problema, era la bendición más grande que Dios me estaba dando. Que no era el mejor momento, pues sí, no era el mejor momento, pero sí la mejor bendición. El Señor me estaba dando el regalo, la bendición de mis hijos, pues, y yo no lo podía ver. La primera reacción de mis papás fue separarnos. Después de una larga explicación, pues se dieron cuenta que ella había sido víctima de las circunstancias, aceptaron la relación, ella en su casa, yo en la mía, como noviecitos, con muñeco, pero con noviecitos, ¿verdad? Poco a poco me fui llevando una camisa, un pantalón, un par de zapatos, hasta que me fui a vivir con ella, vivimos en la casa de mi suegra, y así empezamos nuestra nueva etapa. El Señor bendijo nuestra vida, bueno, siempre la bendijo, pero empezamos a ver provisión económica en nuestra vida y nos dimos cuenta que estábamos bien como familia, bien económicamente, pero no éramos plenos, nos faltaba algo, no entendíamos y no sabíamos qué era, pero no habíamos alcanzado esa plenitud. Hasta que un día hubo alguien que nos habló y nos habló de un grupo, valga la publicidad, Matrimonios en Victoria, que es el ministerio al que yo pertenezco desde hace más de 15 años. Y nos dice, miren, vayan, el grupo es bonito y mire, la verdad es que pasamos mucho tiempo evadiendo esa invitación, porque creíamos que pereza, que aburrido, que no necesitábamos, hasta que llegó un día en el que decidimos ir y ahí nos enganchó el Señor. Ahí empezamos a conocerlo y es que es imposible conocerlo y no enamorarse de él. Y en esa primera asamblea que fuimos, esa prédica, nos lo presentaron un poquito y conocimos un poquito de él y encendió una pequeña llama de amor por él. Y entonces decidimos regresar una siguiente semana y volvimos a ir una siguiente semana hasta que empezaron a anunciar el retiro número 1 de parejas y decidimos irnos. En ese retiro pasaron cosas extraordinarias. Realmente en ese fin de semana el Señor tocó nuestra vida, tocó nuestro corazón y en ese retiro fue cuando realmente decidimos entregarle nuestra vida a Jesús. A partir de ese día empezamos a servir al Señor y con todas nuestras fuerzas, le dedicamos todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo y hoy por hoy tenemos 16 años de servir al Señor ya para la honra y gloria de Dios. El Señor cada vez me fue amarrando más eh, y puso en mi corazón el anhelo de servirle en el ministerio de la predicación y acepté esa invitación y para, de verdad, debo decirlo una y otra vez, para honra y gloria de Él, porque de verdad que no es por mérito, porque si por mérito fuera, creo que no estaría aquí, de hecho. En todos estos años lo he servido no porque yo sea bueno o no sea, no, 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 lo he servido porque Él es misericordioso, porque de verdad no he hecho méritos para que Él me haya abierto las puertas que me ha abierto y que me ha permitido servirlo de las maneras en las que lo ha permitido hacer. Es pura misericordia de Dios. Y hace 14 años ya que le sirvo al Señor a través de la palabra de Dios, a través del ministerio de la predicación, ha abierto puertas impresionantes que nunca pensé. El Señor ha sido tan bueno y vuelvo y lo recalco una y otra vez, por misericordia de Él, el Señor me ha permitido predicar en muchos países y ese ha sido un regalo de Dios. Eh, eh, pero creo que la razón es porque yo estoy consciente que no es obra mía, sino es obra de Él. El día que piense que es mi obra, todo se terminó. Y yo por eso le ruego al Señor que nunca me abandone, que cada vez que comparto la palabra sea Él y no sea yo. Quisiera decirle que desde el momento en el que conocimos al Señor hasta hoy, el camino ha sido fácil. No es cierto, por eso no se lo digo, porque no es cierto. Han habido pruebas, sí. Es más, la palabra de Dios dice que el que se ha decidido servirle, que se prepare para la prueba. Y hemos atravesado pruebas difíciles. Seguimos atravesando pruebas difíciles en todas las áreas, en el área financiera, en el área matrimonial, en el área familiar, en el área de salud. Eso se los cuento otro día, pero hace 3 años le ganamos la batalla al cáncer, de un cáncer que le fue diagnosticado a mi esposa y hemos pasado por muchas cosas muy duras, pero debo decirle algo, de todas, el Señor nos ha sacado victoriosos.
de todas. Entonces, lo único que eso me dice es que cada prueba es una enseñanza de Él, pero no podemos olvidar que la vida, y con esto termino, no podemos olvidar que la vida es como el colegio. En el colegio, si uno durante el año no aprendió una lección, uno está obligado a sacar retranca, ¿sí? En la vida es igual. Si el Señor permite que uno pase por una prueba, por una crisis, y uno no aprende la lección, uno está obligado a sacar retranca. Pero como en el colegio, es mucho más difícil, porque lo que se aprendió en un año hay que aprendérselo en un par de semanas, y es más duro. En la vida es igual. Lo que no aprendimos hay que sacar retranca, pero en esa retranca es mucho más difícil. Por eso aprendamos de cada situación, aprendamos de cada crisis, aprendamos de cada vicisitud, y que eso haga de nosotros mejores cristianos, y de verdad que cada prueba nos forme y no nos deforme. Así que permitamos que el Señor obre en nosotros a través de las pruebas, que como le dije al principio, esas pruebas son bendición de Dios. Que el Señor bendiga sus vidas. Me regalan 3 minutitos para hacer una oración, si ustedes me lo permiten, para poder orar por ustedes, darle gracias a Dios, y que con todo mi corazón, de verdad, pedirle que lo que hoy haya escuchado haya dejado una semilla que un día germine y dé frutos, que ahí es donde vale la pena esta obra que uno puede hacer. Así que vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, Dios de misericordia, gracias por permitirnos reunirnos a través de este compartir, a través de esta plataforma de la tecnología. Gracias porque nos has permitido escuchar de cuán bueno eres, de cuán misericordioso eres, Señor. Porque si tú, Señor, lograste sacarme de donde yo estaba sumergido, ese Jesús de amor que eres, que no le importó meter su mano en la porquería donde yo estaba sumergido para darme una nueva oportunidad, ese Cristo de amor y de misericordia es el Cristo que he intentado hoy presentar. Yo creo que se le fue la señal a Oscar. Perfecta. Por eso hoy te pedimos que tu voluntad se haga una sola con la mía, para que yo pueda ver tu gloria, Señor. Así que en el nombre de Jesús te pido que derrames bendiciones abundantes sobre cada una de las personas que hoy han escuchado este testimonio, y te pido misericordia, y te pido a ti, Mamá María, intercede incansablemente por cada uno de nosotros, con ese amor maternal con el que solo tú, Señora y Madre nuestra, lo puedes hacer. Gracias por tu amorosa intercesión. Gracias, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias, Oscar. La verdad es que definitivamente tu testimonio ha sido, creo yo, de mucha bendición para las personas que hoy tuvimos el privilegio de escucharte, ¿verdad? De hecho, antes de que te vayas, queremos decirte que ahí te pusieron un comentario que dice: gloria a Dios por su vida, hermano Oscar, que haya segunda parte, dice. Y gracias por compartir su testimonio. Está siendo de gran bendición, dice ahí nuestra querida amiga Flor Montoya. Así es que creo que es el sentir de muchos de los que hoy tuvimos el privilegio de poderte escuchar, y de verdad que Dios te bendiga por el tiempo que hoy nos pudiste compartir. Te lo multiplique, muchísimas bendiciones, ¿verdad? Y esperamos que sí, de verdad, haya segunda parte. Sí, con mucho gusto. Sabemos de tu compromiso, así es que pues te damos la despedida, y que Dios te bendiga grandemente, ¿verdad? Y a los demás, antes de terminar, siempre vamos a tener la parte de las preguntas, pero el Padre ahí nos va a echar la mano para poder responder alguna inquietud, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a ustedes, que Dios te bendiga. Gracias por todo y bendiciones. Dios te bendiga, seguimos en comunicación. Amén, con mucho gusto.
Bueno, y entonces antes de que nos despidamos, no sé si alguien en relación al tema tiene una pregunta. A mí sí me gustaría hacer una pregunta que creo que muchas personas posiblemente lo han tenido como interrogante. Bueno, yo creo que tengo la respuesta, pero me gustaría que el padre nos compartiera su punto de vista en relación a que a veces pensamos que las pruebas las manda Dios. Y a mí me gustaría, digamos, aclarar esa parte en donde quizás hay personas que no tienen claro si Dios manda la prueba o solamente Dios permite la prueba. A ver, padre, tal vez usted nos puede ayudar a resolver esa duda. El ¿Usted hace el micrófono, padre? Muy bien. Vale, si se conecta, ahí estamos. No, Sí, me escucha. sí, ya se fue. Lo siento mucho. Ah, ok. No, Ya lo vimos, ya lo es que se escuchamos. entrecorta mi señal. Por eso estaba entrando y saliendo en la reunión. Sí, claro, nosotros encontramos muchas experiencias bíblicas, principalmente cuando leemos el Antiguo Testamento. Las experiencias bíblicas están siempre en torno a personas que sienten que Dios le está mandando una prueba. Dios lo está probando en su fe. Y de hecho encontramos principalmente con Job. Con Job encontramos una experiencia fuerte de que como que le permite al diablo para poder tentarlo, pero que no toque su alma, le dice Dios. Entonces encontramos esas experiencias bíblicas y muchos de los profetas también, pues son muy fuertes. Ahora el Nuevo Testamento es muy diferente. ¿Me logran escuchar? Sí, Ah, qué bien, porque aquí a ustedes no los, o sea, todo se paraliza. Pero si me escuchan está bien, no sí, lo importa escuchamos, padre. con Lo el oímos audio, bien. nos quedamos mejor con el audio. Ok, ok. Entonces, en el Nuevo Testamento es un poco diferente, porque en el Nuevo Testamento ya es Dios que está con nosotros, es decir, Jesús está con nosotros. Él acompaña a sus discípulos. Es como que viene Jesús y le pone una prueba a sus discípulos. A ver si me quieren, a ver si me aman. Pero con Jesús una experiencia muy diferente, porque Jesús no pone a prueba tanto en sentido de que les va a hacer un mal. O sea, como que los voy a lastimar para ver cómo se siente, porque sería un Dios sádico. Y de hecho, pensaremos nosotros que Dios es malo porque los lastima. Entonces, en este caso es un poco difícil. En cambio, Jesús es un poco diferente, porque Él invita a tener una fe bien fuerte, bien fundamentada. Cuando le dice, por ejemplo, a San Pedro, que él caminando sobre las aguas dice, ven, camina conmigo, ven hacia acá. Y entonces aquí encontramos una experiencia totalmente diferente. Es una prueba de fe, pero no una prueba para lastimar a la persona, para derrotar a la persona, como sentirse superior o más que el otro. No, esas experiencias son más del Antiguo Testamento. Y si uno lee el Antiguo Testamento, uno dice, sí, tiene razón, Dios pone pruebas. Pero pruebas a que te hacen incluso lastimarte y perder seres queridos y perder, no sé, algo que quieren mucho. Y no, es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es un poco más difícil, es mucho diferente. Incluso Jesús no quiere que se lastimen a sus discípulos. Él asume la cruz. Él dice, miren, atrápenme a mí, pero déjenme ir a los míos. Dejen ir a mis discípulos. O sea, a mí se agarren, me atrapen, pero mis discípulos, por favor, no lo toquen. Es como aquel Dios que ama tanto y no deja que se lastime a los demás. Incluso Él prefiere sufrir Él más que sufran los demás. Él quiere aceptar. Y esto es un amor mucho más grande. Y esto pareciera ser la prueba más grande es amar. Esa es la prueba de Dios en el Nuevo Testamento. La prueba de que Él nos ama y no nos lastima. Entonces,
¿Cómo interpretamos lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida? Son frutos de nuestras elecciones libres. Todo lo que nosotros sufrimos es consecuencia de que hay un mal en el mundo provocado por nosotros o por las demás personas, pero todos sufrimos la consecuencia. Es, por ejemplo, digamos, una persona en la casa empieza a quemar hule, por ejemplo, a quemar hule, llanta en su casa. O sea, dice, es mi casa, pero los vecinos van a empezar a oler ese hule, a intoxicarse, a dañar al vecino. O sea, yo no tuve la culpa de encender eso, de ese hule, pero yo estoy sufriendo las consecuencias y estoy mal, no respiro bien y el humo y todo eso, ¿va? Entonces lastimo toda una colonia, por ejemplo. Por eso una persona ha hecho, los demás sufren la consecuencia. Entonces yo pienso, y justamente desde la experiencia bíblica, cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que sí, Dios pone pruebas. Así es la experiencia de los judíos. La experiencia cristiana es que el que ama quiere sufrir, el que ama quiere sufrir por el otro, por tal de defender al otro. Y la prueba es más, va en la línea de la fe, va en la línea de creer en él, de salir sobre la barca y caminar sobre el agua. Y sabiendo de que si fallamos en nuestra fe, como lo hizo Pedro, entonces él extiende su mano para poder sacarnos de ese mal. Él no deja caer y ahogarse a la persona. Entonces, en el Nuevo Testamento leemos un Dios que no te lastima, sino que te salva. Y lo que sufrimos en la experiencia de vida son más consecuencias del mal en el mundo, provocados por otros o provocados por nosotros mismos. Entonces, yo considero que aquí hay una pequeña respuesta para decirles que el mal en el mundo sí existe, ciertamente provocado por la libertad humana, por nuestro egoísmo, y a nuestro egoísmo le tenemos un nombre muy bonito, o no tan bonito, le llamamos diablo, al nombre le llamamos, al egoísmo le llamamos que el Satanás. ¿Por qué? Porque es justamente nuestra inclinación al mal y nos divide. No, ese mal nos desorienta. Pero que Dios permite la prueba, sí, en cuanto que pone a prueba nuestra fe, pero no nos abandona, porque extiende su mano para no ahogarnos. No sé, quedó claro, los confundí un poco más, pero a ver, sigamos la conversación, quizás podamos tener otra perspectiva, porque seguramente otros dicen, no, porque yo no pienso eso. Está bien, podemos compartir, dialogar para que se amplíe un poco más este tema. Y hay una pregunta arriba. Fíjese, padre, que tenemos aquí una pregunta y después un comentario, pero vamos a la pregunta primero. Dice, ¿de qué forma podemos evitar abrir las puertas al enemigo? Ok, muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Ok, yo anticipé algo. Hay un mal en el mundo que se llama egoísmo. Y con el egoísmo creo que es el signo de pecado más grande. Creo que a eso nosotros le llamamos pecado original, al egoísmo como tal. Y nosotros, esta experiencia de mal que tenemos, porque tenemos mucha experiencia de mal, tenemos que distinguir de qué mal estamos hablando. Porque uno dice, sí, mal, pero ¿de qué mal? ¿Mal físico? O sea, dolor de cabeza, dolor de hueso. ¿Mal psicológico? Aquel soledad, trastornos, angustia, depre, dirán por ahí. ¿El mal psicológico o el mal espiritual? También una experiencia de miedo, de temor, del mal, incluso hasta de mal espíritu, dice uno. Entonces, ¿de qué mal estamos hablando? O también está el mal moral. Al mal moral, a ese le llamamos pecado. Al mal moral. ¿Y cuál es el mal moral? Es justamente la libre, consciente responsabilidad de estar frente a un bien y no lo hago. O sea, de manera libre, consciente, voluntario, yo sé que es el bien,
y no lo hago. O también Dios, sé quién es Dios para mí, consciente, libre y voluntariamente, yo no acepto a Dios, su voluntad en mi vida, ni sigo sus mandamientos, ni sigo esa experiencia de seguimiento, de servicio a Dios, sino que simplemente yo digo, no, yo no quiero hacer el bien, pudiendo hacerlo. Yo no amo a mi prójimo. Esto es todo la negativa, pero el mal moral justamente se relaciona con el pecado, esa experiencia de pecado que nosotros tenemos. Entonces, ¿en qué momento nosotros abrimos las puertas? En el momento en que libre y voluntariamente, sabiendo que hay un bien frente a mí y no lo hago, entonces eso es rechazar a Dios, o sea, rechazar a Dios y optar por el mal. Uno dicen, pero yo no lo hago de manera inconsciente. Sí, tienen razón, porque la sociedad, sus valores, la familia, sus valores, como dice también el hermano que dio su testimonio, la familia, sus valores o antivalores, te van formando también. O sea, también el entorno social, religioso, familiar, también te condicionan en algún momento para poder distinguir entre el bien y el mal. Entonces, en ese caso, la experiencia de mal, pues cada uno que no se da cuenta lo va permitiendo poco a poco, hasta cuando uno se da cuenta, está envuelta en pecados, está envuelta en situaciones difíciles, pero comienzan, como dijo el hermano anteriormente, comienza con pequeñas cosas y esto va aumentando, va aumentando. Yo les comparto mucho a los alumnos que cuando yo era niño, es un ejemplo, no lo hago yo, solamente pongo el ejemplo, que cuando uno es niño le saca un quesal a su mamá, así de la mesa, de la gaveta o delantal. Después, cuando ya es grande y en la escuela, yo robé un libro, es un ejemplo, ¿va? Ya no un quesal, sino un libro. Después, en el colegio, un celular que estaba por ahí. Después, al final, soy parte soy economo de una fábrica, o sea, de una empresa y saco dinero de la caja. O soy abogado, soy diputado del Congreso y saco dinero por pura corrupción, va. Entonces, ese pecado como que va aumentando, nació desde un quetzal, ahora soy capaz de dirigir una estructura de pecado y justamente soy corrupto, metido en la corrupción, manipulo a otras personas, el pecado social. Entonces, como digo, el mal entra poco a poco, incluso el mal es causa de otros males, de otros pecados. Por eso el pecado no es que entra de un solo, sino que también es la persona que libremente, voluntariamente, poco a poco se ha abierto al mal, lo digo, ese mal que le llamamos diablo, al enemigo, y que es justamente potenciar en nosotros el egoísmo. Eso es el mal, hacer crecer más el egoísmo que el amor. Por Muchas ahí va la gracias. cuestión. Muchas gracias, padre. Fíjese que también ya tenemos otras preguntas y comentarios por aquí. La siguiente dice, nos puso Jackie, buenas tardes. Yo pienso que sí, Dios nos pone las pruebas, pero siempre es para que Él pueda manifestarse con gloria. Pues después de las pruebas, Él pone un aliciente y las bendiciones vienen. Muy bien, muy bien. Vamos leyendo para ver si Ok. podemos compartirla. Después Esto Karen nos también. pone una cita bíblica que dice 1 Corintios 10:13. Ay, perdón. Dice, de hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerza para superarla. Entonces, Sí, se refiere a la época de perseguimiento de los cristianos. ok. Luego nos hace otra pregunta, una pregunta aquí, básicamente dice, ¿Dios permite las pruebas para probar nuestra fe? ¿Eso significa que estamos teniendo un llamado para servir a Dios? Pregunta. ¿O es solo un llamado de atención para hacer lo correcto cuando erramos? ¿Dónde está esa pregunta? Pero bueno, ok.
La Creo que no me llegó eso. No, es que creo que esa la mandó, no la mandó al general, solo a nosotros. Exacto, por eso no lo estoy leyendo aquí en el general. Muy bien, claro que sí. Ok, Pero ella básicamente pregunta que si la prueba es porque tenemos un llamado a... Dice, no. Exacto, de hecho, todos, para que tengamos en cuenta esto, pareciera ser que Dios tuviera privilegios y Dios solamente llama a algunos y le pone pruebas y a otros no tanto. No, Dios, en realidad, según nuestra cita bíblica, según la Sagrada Escritura, pues Dios vino a salvarnos a todos. Y la salvación implica el seguimiento de Cristo. Ciertamente, no todos somos iguales, ya lo sabemos desde la constitución física, también a nivel cultural, a nivel de experiencia, de fe, todos somos diferentes y pasamos por dificultades diferentes y pruebas diferentes. Es decir, nosotros tenemos realmente una gran respuesta cuando la persona que tiene fe. Pongamos un ejemplo. Yo no creo en Dios, soy un ateo y mi mamá tiene cáncer. Ok. Entonces, ante esa situación, puedo tomar dos actitudes. La primera actitud es de yo tratar de resolver de manera racional todo con lo que pasa con mi mamá, buscar doctores, voy a estar en prestar esto porque ciertamente uno no es cristiano, pero siempre ama a su mamá. Y entonces uno está buscando qué hacer, se mete en la desesperación, no tiene esperanza, no tiene salida. Posiblemente Dios siempre actúe en la vida de las personas porque Dios siempre es amor con todos, aunque no creamos en Él, siempre ama, Él siempre ama. Entonces, Dios quizás siempre actuó, pero la persona que no cree nunca se dio cuenta que Dios actuaba en la familia, actuaba con su mamá y todo, solamente que esta persona vive esta experiencia con desesperanza, con depresión, sin ningún sentido. Entonces, la persona que no tiene fe no lee la vida desde Dios, todo lo lee la vida según sus conocimientos, sus alcances y terminó. Incluso, uno no lo quisiera, pero quizás muere su mamá y quedó ahí en la desesperación, en la soledad, en la tristeza y se encierra en su burbuja porque trata de resolverlo solamente él. El cristiano, el que cree en Jesús, es muy diferente. Él lo ve desde Dios. Y aquí surge como que esa fuerza de la fe donde todo cambia. Porque si bien se da cuenta que su mamá está enferma de cáncer, entonces genera un sentimiento profundo de fe en Dios, donde lo coloco en la mano de Dios mientras se busca los caminos, que los hermanos nos apoyamos, los ayudas y ver cómo salir de esta prueba y salir de esta enfermedad. Y si experimentamos de nuevamente que cobre la salud la mamá, pues le damos gloria a Dios. Y de hecho, como le decimos gloria a Dios porque hemos visto un milagro patente y nosotros, es Dios que ha actuado. O sea, nosotros tenemos fe y es Dios que ha actuado. Y en cambio, o sea, por ejemplo, y si no, digamos, la persona no logró, yo, sí, nos va a doler siempre la ausencia de la madre, pero somos personas de esperanza y decimos, bueno, nosotros decimos hasta lo imposible, lo posible, lo imposible para que todo esto vaya a un buen fin en cuanto que mamá recobrara la vida, pero no se pudo y murió. Ahora lo dejamos en manos de Dios. Nosotros ya hicimos lo que pudimos, la amamos, le dimos de todo y ahora está en manos de Dios. Nuestra esperanza está en Él y sé que ya pasó a una mejor vida. Entonces aquí vienen las dos realidades, el que tiene fe y el que no tiene fe. El que tiene fe va a leer la historia de Dios y va a ver justamente esto. Ok, esto lo interpreto como una prueba que Él me ha puesto en mi vida y yo voy a rectificar. Quizás yo antes no amaba a mi mamá hasta que murió, hasta ese momento yo empecé a decir, a la que falta me hace, sigue mi mamá, y hasta comienza uno ya a volverse testimonio para los otros, para decirle, miren, amen a sus mamás, quieran a mucho, trabajen con ella, respétenla y todo esto, ¿por qué? Porque uno lo lee desde Dios. Es también, Dios nos ama a todos.
hay circunstancias históricas, biológicas, y que nos llevan a la enfermedad, nos lleva al sufrimiento, pero nosotros cristianos miramos, lo leemos desde la esperanza, desde Dios. Es ahí cuando decimos, es una prueba que tenemos que superarla, porque es Dios que va a manifestar su gloria. O decimos, bien, sí, tengo fe que Dios nos dará la fuerza para salir adelante. Entonces, eso es la convicción cristiana, que nos da esperanza, porque somos seres de esperanza y no fatalistas. Alguien que no tiene fe sería una persona fatalista, decir, no tiene solución, todo está perdido, incluso llega un momento de decir, bueno, mejor me quito la vida también, ¿va? Entonces, creo que el que tiene esperanza tiene vida. ¿Por qué? Porque cree en Dios. Muchas gracias, padre. Y pues ya solo para compartir tenemos 2 comentarios más. El primero dice, mi promesa de Dios favorita, Romanos 8:28, todo resulta para bien de los que aman al Señor. Y el siguiente, dice, esta no es. Bien, es continuidad, creo yo. Dios permite las pruebas para tener una fe madura, como dice en Romanos 8:28. Nuevamente, nos educa y nos transforma con su amor y no nos da pruebas que no podamos soportar. Y nuevamente pone en gloria a Dios por la vida del hermano Oscar, gran testimonio y que cada día siga siendo bendecido. Pues y ahí terminan los comentarios y las preguntas. Muchas gracias, padre, por contestar las preguntas. Sí, claro. Ahí la motivación que yo tengo para todos los hermanos es que cada uno tiene un testimonio muy diferente. Y incluso hay personas que quizás nunca han sufrido en sus vidas. Y a veces se sienten mal. Porque me he topado con personas que dicen, porque muchos tienen testimonio que los ha sacado de la violencia, que del vicio, que esto, y comentan y predican. Y hay personas que dicen, yo, la verdad, mi mamá y mi papá, todo bien, gracias a Dios. Mis hermanos, mis estudios, mi familia, todo bien, como que puro profeta Daniel, que todo le va bien. Entonces, y entonces dice, como que Dios no me quiere, yo le tengo testimonio que decirle a la gente cuando me preguntan sobre Dios, como que a mí Dios no me habla. No es así la cuestión. Es que la experiencia de Dios, cada quien pues ha ido madurando según su historia, según su vida, y no es la misma. Hay que darle gracias a Dios si uno nació en una familia sana, tranquila y que ha tenido tranquilidad en su camino. Qué bien, qué alegre. Y aquellos que han sufrido mucho, pues gracias que Dios le ha dado fuerzas para salir adelante. Y claro, todos, pasando pruebas o no, todos debemos darle gloria y gracias a Dios por su amor de todos nosotros. Muchas gracias, padre, de verdad. Creo que nos quedamos con bastante de todo lo que usted también comentó. Y pues ya para ir terminando la reunión de hoy, solo queremos ver si nos puede dar la bendición. Muy bien. Vamos a extender, espero que... Ok. Muy bien. Solamente para motivarles, la próxima semana tenemos la siguiente reunión. Ahí si quieren adelantar algo, después de la oración, solo invitarles a todos que están conectados para que continúen participando en este maravilloso proyecto de la comunidad virtual católica. Pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios de amor, Dios de vida, que nos amas tanto. Gracias porque hasta hoy nos has acompañado, nos has educado. Señor, también nos has perdonado. Gracias por la experiencia de familia que hemos tenido. Pedimos perdón si hemos afectado a la familia de manera negativa y pedimos fuerzas a ti para que con tu sabiduría puedas guiar nuestras palabras, nuestras acciones. Busquemos el bien siempre a los demás. Señor, danos fuerzas para ser como tú, para pensar como tú, para vivir como tú, para amar, perdonar y servir. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu presencia. Bendice a las personas que están pasando pruebas. Dales fortaleza. Bendice a las personas que están sufriendo una enfermedad física, psicológica, espiritual, para que tú les concedas mucha fortaleza.
Y a todos nosotros, Señor, danos siempre la sabiduría para poder predicar tu palabra, para poder aprender de ti y podamos afrontar los desafíos de la vida con sabiduría, afrontar los desafíos de la vida con tu presencia. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Concede paz y bien a todos los hermanos que participan de esta comunidad. Bendice su trabajo, sus estudios, bendice sus proyectos y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. 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 Bueno, ya para ir terminando nuevamente, solo como decía el padre, la otra semana a la misma hora por el mismo canal, a las 3 de la tarde los esperamos y vamos a estar tocando el tema de caminando a la santidad, que yo creo que también hay muchos que están interesados en eso, ¿verdad? Porque a veces no lo tenemos bien claro, así que por acá los esperamos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias. Adiós a todos. Bendiciones.